Bueno, lo que necesitábamos era abrir estas presentaciones que no se podían abrir tan rápido. Están viendo mi pantalla, ¿no, jóvenes, señoritas, colegas? Colegas, Maritza está, Joely, Vivian, Vanessa, Sandra, Richard, María. Sí, Licen, se puede ver. Ya, gracias. A ver, entonces, este es el material que nos han dado como documento oficial y bueno, pues es la guía a nivel de todo el trabajo que se va a ir haciendo, el acompañamiento, el seguimiento. Entonces, en ese sentido, yo ya les compartí, pero voy a volver a compartir. Y en realidad lo que estamos trabajando es este acompañamiento del PAD, ¿no? Entonces, solo para recordar, el producto académico del PAD de todo el diplomado es prácticamente entender de que va a haber una transformación, ¿verdad? Entonces, es un espacio también donde vamos a producir conocimientos y entender para qué estamos produciendo, cómo lo vamos a producir. Entonces, estos pasos, momentos, ustedes ya lo han desarrollado. Dijimos en el primer momento, es una autorreflexión, reflexión crítica de la realidad, donde tiene que ver la reflexión de nuestra práctica educativa, el diálogo con la comunidad. Y tenemos el segundo momento donde está la situación problemática, donde ustedes ya han identificado una posible problemática y tienen ya la justificación de esa supuesta problemática. Y luego tenemos en un tercer momento ya la propuesta de transformación, en la que tenemos la aplicación de la propuesta misma y el diseño y elaboración de esta propuesta que está en el tercer momento. En este espacio nos encontramos en este cuarto momento, ¿no? En este cuarto momento en el que tenemos primero que entender de que este cuarto momento va a ser la redacción y la difusión de nuestra propuesta de transformación. Para eso necesitamos hacer una reflexión conceptual, una centralización de los resultados obtenidos y vamos a ir por pasos, ¿no? O sea, por momentos. Luego vamos a hacer la redacción y la presentación de los resultados del PAD y la difusión de la propuesta transformadora. En el primer momento, bueno, ya tenían esta estructura ustedes que ya han cumplido. En el segundo momento también. Y en el tercer momento también han hecho ya este trabajo como producto. Y entramos al cuarto momento, ¿no? El cuarto momento nos pide de que hagamos ya nuestro primer borrador. Entonces, lo que necesitamos es ir trabajando en esta tercera actividad que está en las orientaciones didácticas, la reflexión conceptual de los aprendizajes. Pero para eso necesitamos utilizar esta matriz, ¿no? Esta matriz donde identifiquen 10 ideas y bueno, que estas ideas se conviertan en elementos de análisis, no específicamente en categorías, pero este es el vaciado que tienen que hacer, lo que les decía. Este es un diario, por ejemplo, ¿no? Es un instrumento del cual, por ejemplo, están sacando un primer elemento, otro segundo elemento y otro tercer elemento. ¿Para qué? Para que estos elementos tengan mucha relación con las ideas centrales que ustedes van a ya ir conceptualizando. Entonces, por ejemplo, muchos elementos enfocan a una idea que puede ser la participación de los padres de familia como estrategia formativa. Y ya ustedes van construyendo los párrafos de acuerdo a la aplicación de la norma APA en la versión séptima. Van a ir construyendo este producto posteriormente. Entonces, para nosotros, en el registro anecdotario que planteó su compañero, tenemos, ¿no? Instrumentos autóctonos,
interpretación musical que tiene relación con eso también, el trabajo con grupos focales, el desarrollo de, de actitudes, creo que decía, y luego la conducta exaltante que mostraban algunos estudiantes. Entonces, de esa manera es como tenemos que ir organizando estos elementos para la transformación de la práctica pedagógica y poder ya vaciar y tener estas ideas centrales para poder conceptualizar, ¿no? Este es el vaciado que tenemos que hacer. Este es un ejemplo que está en las presentaciones ya del trabajo que se tiene que presentar, del PAD. Ahora sí un poco se aclara más o se ha confundido más, por favor. Se aclara mejor, Licen, se aclara mejor. Ya, Está más entonces, claro. ahora yo decía, podríamos ver en el caso de ustedes específicamente, quizás hacer un ejercicio de 1 o 2 elementos para ir viendo cómo se hace este vaciado, porque en esta primera semana solo tienen que presentar, perdón, esta matriz, este cuadro donde encuentren elementos centrales y tengan sus ideas centrales. Eso es lo que nos pide por lo menos en la primera semana. Ya la semana 2 es otro trabajo, ¿no? Entonces, en esta semana tendríamos que hacer este vaciado, nada más, de estos elementos y sus ideas. Ahora, nos podemos dar un lapso de 5 minutos, 10 minutos, ¿qué dice? Porque en realidad ya lo tienen casi hecho ustedes, ¿no? Es solamente identificar de sus instrumentos y ir organizándolos. Sí, le dicen, Por- pero Sí, es que ahorita estoy en la calle. ya. De acuerdo. No, está... ¿Con quién hicimos la lectura de sus instrumentos, joven? La mayoría creo que son de del SFE, me dijeron, ¿no? ¿Dónde está? Richard, usted tiene a la mano, parece, sus instrumentos. No, listo, tengo el PDF, tengo mi teléfono. Estoy ahorita sin computadora. Se me acaba de llenar de virus. Ya. Pero se entiende, ¿no? Esta actividad. Ahora, nuestra compañera, ¿dónde está? Que nos pidió Maritza. Bueno, tendrían que un poquito ustedes ir manifestándose también en la aclaración de esta actividad 3. Claro, Licen. Ajá. ¿Qué dicen los demás, por favor? Prácticamente entonces el producto de esta actividad número 3 sería el cuadro nomás, Licen, ¿no es cierto? Sí, el cuadro nomás sería. Ah, ya. En caso de, por ejemplo, en caso en mi pad tiene, o bueno, cada uno hemos presentado de 4 a 5 actividades. Cada actividad ¿Ya? obviamente tiene su propio instrumento de levantamiento de información. Entonces, ¿Ya? de ahí iríamos a sacar todo lo que se pueda. Creo que Eh, mencionaba mínimos 10. sí, Ya. 10 elementos. Y claro, Ya. estos elementos van a vaciarse en... En el A cuadro. ver, perdón, son 10 ideas en realidad, las como mínimo que tienen que tener. Y los elementos son 4 en realidad, elementos. Ah, ya, ya, ya. Ya, Así ya voy está a el entender. cuadro, así está la matriz. Ya. Supongo que después de eso, Lice, es pensando en que se debe hacer una fundamentación científica, ¿no? O teórica, con un autor y Ajá, todo eso. sí, Ya. Ya, Lice. En prácticamente como la categorización del diseño de quinto año. ajá, eso es lo que más o menos van a hacer. Ya, Lice, ya la entendí. Los demás,
Yo también lo entendí, Lisa. ¿Ya? Entonces, los demás sería interesante que se manifiesten, por favor. Era anecdotario, dijo, ¿no? Sí, Licen, registro anecdótico. Después el otro era diario de campo. Creo que en otra actividad tengo registro pedagógico. Ujú. ¿Con qué intención lo aplicó el diario de campo? Recopilar los hechos más relevantes dentro del audio y del proceso, Lisa. Por ejemplo, lo tengo aquí, nos dice bueno, yo tengo lo siguiente. Dice, a ver si lo voy a leer. ¿Ya? Diario de campo, ok. Dice problemática priorizada, interpretación de Chovena, lectura de partituras, estudia melodías. Dice, al momento de la realización de la actividad con los estudiantes mostraron interés en el aprendizaje de cómo ejecutar los instrumentos autóctonos de la chiquitanía, de los cuales en un inicio se investigó y recaudó información. De acuerdo a lo investigado en las entrevistas a los sabios de la comunidad anteriormente, y el estudio de nomenclatura de los instrumentos, se tiene un conocimiento de cómo interpretar los ritmos que se usan. Sin embargo, la práctica de las mismas genera desafío y curiosidad en los mismos estudiantes. Durante el proceso de estudio de melodías observé que los estudiantes poseen conocimiento de diversos ritmos y melodías. Por ejemplo, chovena chiquitana, carnaval, danzas estilizadas, aprendizaje de las mismas que les serán muy fácil para la ejecución de instrumentos, ya que poseen la melodía básica del contexto. En este sentido, el abarcar la chovena da paso a que los estudiantes plasmen de manera empírica y luego con los estudiantes, la interpretación de partituras con las mismas melodías. En el ¿Ya? análisis, empíricamente se tiene bastante conocimiento de la música tradicional autóctona del oriente boliviano. Sin embargo, muy poco se sabe interpretar de manera correcta con los instrumentos originarios, tales como la flauta traversa, entre mucho más. En conclusión, se pudo abarcar gran parte del estudio de melodías en la interpretación de instrumentos. Se necesita más tiempo de preparación debido a que el estudio es más tardío cuando se trata de ejecutar un instrumento y la familiarización con el estilo musical del instrumento y su forma de ejecución. Eso, Liz. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Zoom. Si quiere, lo paso el documento al grupo, Lisen, y así no sé si usted está con computadora, puede rellenar la forma de ejemplo, no sé. Sí, Si he gusta. tratado de rellenar mientras usted estaba haciendo Ah, la ya. lectura. En esta parte, por ejemplo, la actividad sería la aplicación del registro anecdótico o anecdotario, creo que me dijo, ¿no? Entonces, Ujú. no, la intencionalidad no me dijo en el primer momento, pero hay que anotar. Por ejemplo, en el caso del diario de campo es recopilar hechos importantes. En el Sí, caso de la aplicación del registro anecdótico, tenemos, por ejemplo, como primer elemento instrumentos autóctonos, luego tenemos el trabajo de grupos focales, la interpretación musical, luego tenemos otra vez interpretación musical, pues, esto estaría eliminado.
Y bueno, tendríamos estudiantes con dificultad, tal vez en esta parte, ¿no? Sí, sí, Eso mencionó. sí, sí. Estudiantes con cierto grado de dificultad en la interpretación. En la interpretación musical, ¿no? Sí, Licen. Así. Entonces, eso sería más o menos del registro anecdotal. Y luego tenemos en esta parte del diario de campo que la intencionalidad de la actividad era recopilar hechos importantes. Ha hablado de la lectura de partituras, mostraron mucho interés los estudiantes, la interpretación de ritmos, el estudio diverso de melodías. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar de este cuadro de elementos. ¿Ya? Por ejemplo, lectura de partituras con mucho interés. Ha hablado usted de eso, ¿no? De Sí, las sí. partituras y de la muestra de interés. Entonces, tal vez inclusive un poco ya mostrando lo que nos muestran en el ejemplo, podríamos trabajar, digamos, mostrar interés, ¿no? Y habló también de lectura de partituras con mucho interés. ¿No? Luego del estudio diversos de melodías e interpretaciones también ha hablado, ¿verdad? Sí, Licen. Pero también ha hablado de estudio diverso de melodías, entonces, un poquito para ir trabajando de esa más o menos. No tengo a cabalidad, su lectura sería importante leer, releerlo para poder ir trabajando. Claro. Ese es el ejemplo más o menos que en base al que usted tiene, el manejo adecuado de instrumentos autóctonos. En el primer caso, por ejemplo, usted habla de los instrumentos autóctonos, pero ya yo creo que la idea no solo es el manejo de instrumentos, sino es la recopilación y el manejo adecuado de los instrumentos, ¿no? Porque Sí, es sí. más, en la medida en que el tiempo pasa, se van perdiendo estos instrumentos autóctonos o se van estilizando con el tiempo, digamos, ¿no? Y lo que Claro. queremos es que se mantenga, digamos, en esencia, qué es un instrumento autóctono y cómo se maneja de manera adecuada, digamos. Y eso es lo que tienen que conocer los estudiantes. Entonces, esto ya le va a permitir teorizar en la segunda semana cómo entender el manejo adecuado de los instrumentos autóctonos. Entonces va a poder partir de qué es un instrumento autóctono, cómo se maneja, cómo se lo identifica, cómo se lo diferencia. Entonces, esta es la idea, cómo tienen que ir llenando el instrumento. No sé si se entiende o Sí, no se Licen. entiende, Se entiende, Licen, de mejor incluso. ¿ya? Entonces, ese sería nuestro ejemplo que nos muestra. Miren. Inclusive del elemento 1, del elemento 2, quizás de distintas actividades realizadas, pueden ya vaciar la idea. Entonces, la idea es que pueden anotar ustedes muchos elementos, pero luego que les permita identificar Priorizar, ideas ¿no? centrales, ¿no? Eso. Es como categorías aquí que van anotando. Pero ¿de dónde van anotando? De este mismo instrumento, es decir, de este registro de diarios, notas, anecdotarios que tienen. Miren, inclusive resaltan, digamos, una parte de su diario que están extrayendo para el elemento 1, para el elemento 2, para el elemento 3, y ya van vaciando esos elementos en esta parte y luego van construyendo las ideas centrales. Y como mínimo tenemos que tener 10. Y la segunda semana ya vamos a trabajar esta parte de la construcción de los párrafos argumentativos, explicativos seguramente, ¿no? Eso ya es la segunda semana. En realidad solo es esta matriz la que tenemos que presentar y no la Ya, veo tan complicado. Solo hay que hacer la lectura de nuestros instrumentos
ir identificando elementos o categorías y luego ya poder organizar esas categorías en ideas centrales. Y tener como mínimo 10. Ya, listo. De acuerdo, entonces. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, nuestra compañera que estaba todo claro, dice. Ya no han ingresado más. Ya, esa sería la actividad 3. No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que mientras lo vamos haciendo la actividad, vamos a ir despejando algunas dudas. Sin embargo, hasta aquí me parece bastante claro. Ya, eso es la actividad 3 del PAT. O sea, es específicamente del PAT. Eso tienen que hacerlo bien porque si lo hacen muy bien desde ahora, no van a tener problema en la construcción de su artículo. Ya para la segunda semana hay que revisar la norma APA, hay que revisar la construcción de párrafos, la redacción misma para un poco ya no tener ninguna dificultad en realidad, ¿no? Entonces, si lo hacemos como nos piden paso a paso, no vamos a tener ninguna dificultad. Ahora, esa es la tercera actividad, la que más me preocupaba y quedó en realidad un poco pendiente. Y bueno, la que nos toca un poco ver es con ustedes, es la que quizás muchos no han ingresado. Es esta. En la semana 1 tienen que hacer una descripción situacional de una problemática presentada en la modalidad semipresencial. El contenido se ha trabajado en relación cómo es la educación o de esta modalidad semipresencial, cómo trabaja y tienen que hacer ustedes una descripción, cómo se analiza, se presenta esta modalidad. Para eso la estructura de presentación de la reflexión crítica que van a hacer a la problemática es tener una introducción, una valoración crítica y sus conclusiones. Entonces, esa es la primera actividad del módulo, ya no del PAT. Y la segunda actividad es participar en el foro académico en función a estas consignas, cuáles son los aspectos necesarios para que el maestro pueda desarrollar su trabajo en la modalidad semipresencial y realizar un análisis crítico desde su experiencia, comentar también desde su experiencia de manera crítica, propositiva respecto a los aportes de su compañero. En esta parte no necesitan decir, estoy de acuerdo con mi compañero, pienso igual lo mismo que mi compañero. No, tiene que argumentar en qué parte del planteamiento de su compañero usted está de acuerdo o en desacuerdo y por qué lo está. Esa es una verdadera argumentación, o sea, dar razones de por qué está de acuerdo y por qué no está de acuerdo. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo valoro en los foros. Y en el producto de la segunda actividad es igual el registro al foro de la semana, ¿no? Y bueno, ahí se evalúa participación, claridad, sintaxis, precisión. Y la actividad 3, la organización de la información de instrumentos aplicados, es decir, cómo se han ido aplicando los instrumentos que hemos explicado hace ratito, que es esta matriz nada más la que se presenta. Eso sería todo en cuanto a la presentación de los trabajos, colegas. Está bien, dice. Ya, entonces si no hubiera más dudas, podemos ya cerrar nuestra sesión. Nos estaríamos encontrando el día sábado para poder entrar ya a la segunda semana. Ya se va a visualizar las actividades de la segunda semana para que tengan ya los avances correspondientes, la lectura. No olviden revisar el texto académico de la semana 1 para hacer la presentación de sus trabajos, tanto del foro y como de la primera actividad. Igual les subo la grabación de la semana, de la primera sesión.
¿De acuerdo, colegas? Ya, Licen. Entonces, sábado, ¿a qué hora sería, Licen, más o menos? Para ir Mm, previendo cualquier situación de inconveniente. sí, quedamos con sus demás compañeras a las 8. Como creo que pasaban el tercer módulo igual a las 8, 8:30 me dijeron, creo. 8 horas, Licen. Sí, entonces quedamos igual a esa hora para un poco ver y garantizar que todos estén también, ¿no? Ya, Licen. No se preocupen si hubiera alguna situación de pregunta, consulta, estamos para atenderles siempre mediante el grupo, mediante el personal, o sea, siempre estamos para orientar o poder colaborar en la producción de sus trabajos. Gracias, Licen. Entonces, nos vemos el día sábado, que tengan buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Licen.